Ok, chicos, ya pasaron. Ah, no, todavía. Ya, 8:48 cierro el test. ¿Ok? Y la grabación ya está corriendo.
Ok, chicos, ya. Bueno, ya pasó el tiempo para el pretest. O mientras lo van terminando, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Ay, la cámara. Sí, se había encendido. Disculpe. ¿Ahora sí se me ve? Ya. Sí, ¿no? Bueno, vamos a... Hola, sí. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Ya, bueno, vamos a empezar con la sesión número 15. Vamos a hablar sobre fisiología pancreática y biliar, ¿no? Que es el índice. Y bueno, para recordar el páncreas. O sea, ya hemos hablado con anterioridad del páncreas, o sea, más que todo por su función endocrina. Ahora vamos a hablar de su función exocrina, que en este caso está relacionada con el sistema digestivo, el aparato digestivo, o el tubo digestivo como tal. Ya, en este caso, generalmente, por generalidad, el páncreas se ubica detrás del estómago y paralelo al duodeno. Podemos ver acá en la pared abdominal posterior a nivel de las vértebras L1 y L2. Ok. Las características anatómicas tiene como partes, eh, tiene cabeza, cuerpo y cola, y tiene una forma alargada y como podemos ver acá la cabeza del páncreas es la parte que más protruye, es más grande, ¿no? Y también la más ancha, ¿no? Y como ven aquí está también relacionado en una parte con la vesícula biliar, de quien vamos a hablar más adelante, ¿no? Eh, ¿De dónde provienen las secreciones exocrinas del páncreas que forman el jugo pancreático? Vienen de los acinos pancreáticos. O sea, recordemos que están los acinos pancreáticos y donde están los islotes de las células de Langerhans, las células alfa, beta, etc., ¿no? Que secretan las hormonas como la insulina, etcétera, ¿no? Pero esa es la parte endocrina y esta es la parte exocrina, para no confundirnos, ¿no? Para recalcar eso, ¿no? Los acinos pancreáticos son los que se encargan de secretar las enzimas pancreáticas y el bicarbonato sódico para formar el jugo pancreático. Por ende, el páncreas participa en la digestión química. ¿Ok? Ya. Ahora, tener bien claro eso, ¿no? La secreción de las enzimas pancreáticas proviene de los acinos pancreáticos. Recordar también que hay un recorrido para esta secreción que vendría a ser desde los acinos, los conductos pancreáticos, después vendría a ser al de ahí se va por el conducto Windsor, después a la ampolla duodenal acá y es secretado aquí en el duodeno. ¿Ok? Ya. Ahora, estamos hasta aquí, claro, ¿no? Con este recordatorio, que esto es como anatómicamente para recordarlo, ¿no? Y para tener en cuenta de dónde provienen las sustancias que secretan. Todo bien, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Nada más para checar de nuevo esta ruta, porque sí hay que aprendérnosla. Ok. Conductos pancreáticos, o sea, acinos pancreáticos. Acinos, los conductillos pancreáticos, conducto pancreático. De ahí llega a la ampolla duodenal, que vendría a ser aquí. Y aquí es donde se secretan en el duodeno. Eso también hay que recordar, ¿no? Que la producción del pancreática, del jugo pancreático, se va a secretar aquí en el duodeno. ¿Ok? Las enzimas y el bicarbonato, aquí en el duodeno. ¿Ok? Ya, ahora vamos a pasar a hablar sobre cuáles son las enzimas pancreáticas. Ok, estas enzimas digestivas van a ser para degradar proteínas, hidratos de carbono y grasas, ¿no? Ahora, las proteínas, para degradar proteínas van a ser las proteolíticas. Ok, y hay que tener en cuenta también que estas tienen un efecto dentro de la digestión y son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una forma activada dentro del páncreas, vamos a tener una lesión, o sea, se va a digerir el páncreas. Por esa razón se produce una forma inactiva. O sea, lo que primero va a ser secretado como tal, estas enzimas van a tener sus formas inactivas, que son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y el protocarboxipolipeptidasas. ¿Okay? Esto es la forma inactiva. ¿Cuándo pasa a ser forma activa? Cuando se llama tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. Y estas no van a ser activas hasta que están en el duodeno. ¿Ok?
Y por eso es importante su inactivación, porque en realidad estas degradan proteínas, y si se activaran dentro del mismo páncreas, generarían una degradación del mismo tejido pancreático. Después tenemos las enzimas que degradan los hidratos de carbono, que vendría a ser amilasa pancreática. No confundir con la amilasa que tenemos en la boca, ¿no? O la amilasa, no. Es amilasa pancreática. Y después para las grasas, que también es una de las funciones del páncreas, ¿no? Que vendría a ser lipasa pancreática, colesterol esterasa y fosfolipasa. Ok. Ahora, para hablar sobre las enzimas proteolíticas. Como tal, recordemos que se activan en el intestino o les pueden decir que se activa en la luz del intestino, ¿no? ¿En qué segmento? En el duodeno. Ok. ¿Qué hace la tripsina ¿qué hace la tripsina? La tripsina se encarga de degradar proteínas, ¿no? Como proteínas, pero ¿cómo lo vamos a activar? Ok, la tripsina primero se llama tripsinógeno, como les mencioné, y el tripsinógeno se va a pasar a ser tripsina cuando encuentra la enterosinasa. La enterosinasa es es una enzima secretada en la mucosa intestinal. Por esa razón, recién se activa en el intestino. Y esta enterosinasa es secretada en el momento que el quimo pasa hacia el intestino y esto emite señales, ¿no? Por lo cual se secretan e interactúan y la tripsina, el tripsinógeno pasa a ser tripsina. Y otra vía de retroalimentación es que también el mismo tripsinógeno, que es secretado de manera continua, al entrar en contacto con la tripsina que ya ha sido activada, se active, ¿no? Es como una cadena multiplicadora. Entonces, si la tripsina que ya está activada, esta tripsina acá, se encuentra con el tripsinógeno que no está activo, pues es la forma inactiva en el duodeno, lo va a activar y vamos a tener más tripsina. ¿Ok? Ya. Después tenemos a la... Bueno, otra característica, vamos a hablar del quimiotripsinógeno también, que está relacionada, que es la forma inactiva de la quimiotripsina y que junto a la tripsina van a degradar las proteínas, ¿no? Más que todo es terminar de degradar las proteínas que ya habrían sido degradadas en el estómago, pero sobre todo proteínas complejas, ¿no? Ya, y la procarboxilasa también, algunos péptidos, o sea, la carboxipolipeptidasa, disculpen, forma inactiva procarboxipolipeptidasa y la forma activa la carboxipolipeptidasa. Esto de acabo de degradar ya proteínas, más que todo fragmentos más sencillos y más simples para obtener aminoácidos, ¿no? O sea, pero quienes se encargan de las más complejas son tripsina y quimiotripsina, y ya de las más simples la carboxipolipeptidasa, ¿ok? Ya. Después, bueno, lipasa pancreática, como sabemos, lipasa de lípidos, grasas sobre todo neutras, ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Qué es lo que ocurre? Hidrolización de estos. La colesterol esterasa se encarga de los esteres de colesterol y la fosfolipasa se encarga de ácidos grasos y fosfolípidos. Más que todo, separa los ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿ok? Y esa es la fosfolipasa. Hasta acá vamos viendo, chicos. Y bueno, como para recalcar, ¿no? Esto de aquí, amilasa, o sea, se sobreentiende lo que es de hidratos de carbono. Ojo que degrada almidones, sobre todo glucógeno, pero no degrada celulosa. Recuerden que nosotros no podemos digerir celulosa. Tal vez le puedan decir, les pueden confundir con eso. Hidrato de carbono enzima para degradar hidratos de carbono. Yo quiero degradar celulosa. ¿Es posible? No, porque nosotros no digerimos como tal eso. Nuestro sistema no está adaptado, nuestro sistema digestivo no está adaptado para degradar celulosa. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Ya. Bueno, y acá tenemos una tablita de resumen de enzimas digestivas también relacionadas a lo que vimos en el proceso, ¿no? Como vemos en el páncreas, aquí está en resumen todas las enzimas que produce el páncreas. Si se dan cuenta, es relevante e importante para la digestión química.
Porque recuerden que ya en los intestinos ocurre principalmente ya más actividad, digestión química y absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, recuerden, amilasa pancreática, hidratos de carbono, proteínas, tripsina, quimiotripsina, carboxilopeptidasa, y elastasa también, pero estas tres son las más importantes, ¿ya? Lípidos, lipasa, fosfolipasa, colesterol esterasa, etc. Ya, y o sea, esto es como un resumen, o sea, lo pueden ver también para repasar lo que vendría a ser las enzimas digestivas del intestino o del estómago, ¿no? Ven, aquí está la lipasa lingual, también no vamos a confundirlo con la lipasa pancreática y la amilasa, ¿ven? Porque hay amilasa en la saliva y amilasa en el páncreas, pero es amilasa pancreática. ¿Okay? Está. Listo. Y aquí vamos a ver la secreción de bicarbonato. O sea, los acinos los acinos son los que secretan estas enzimas, pero ¿de dónde viene el bicarbonato? ¿Estos mismos acinos los secretan? ¿O cuál sería el origen? ¿Y qué es lo que ocurre? Que las células epiteliales de los conductillos hepáticos y de los conductos que nacen de estos acinos, o sea, recuerden, este es el acino y se forma un conducto, ¿no? Ok, de aquí, de las células que están en estos lugares, va a provenir el bicarbonato, ¿ok? Y este bicarbonato es muy importante para reducir para tener un pH alcalino al momento de que el quimo pase al duodeno. Porque si el pH es muy ácido va a generar lesiones y eso va a alterar la digestión, va a dañar la mucosa, etc. Y va a generar lesiones, ¿no? Entonces, una vez que entendemos de dónde proviene, vamos a hablar del proceso como tal. Ok. Primero tenemos aquí en el punto 1, es por acá. Okay. Primero, el dióxido de carbono que proviene generalmente de los procesos metabólicos va a difundir desde la sangre hacia el interior de la célula. Okay. Este dióxido de carbono se va a disociar, ¿ok? Y vamos a tener como tal ácido carbónico, ¿ya? Y también vamos a obtener después protones de hidrógeno. Ok. Esto también es importante. Recuerden esto de acá. Okay. Entonces, después de disociarse, vamos a obtener bicarbonato por aquí y protones de hidrógeno o hidrogeniones, por así decirlo. Estos hidrogeniones van a entrar después a un intercambio con el sodio, ¿ok? Van a intercambiarse, va a salir hidrógeno y va a entrar sodio, ¿ok? Esa es una parte. Mientras que por el otro lado también va a haber un intercambio, porque ¿cómo va a salir este bicarbonato hacia el medio externo? Va a salir también por un intercambio entre bicarbonato y cloro. ¿Okay? Y este es cloro que se encuentra en la luz intestinal. ¿Okay? Esto ocurre mediante transporte activo, quiere decir que hay gasto de energía, así que recordando también. Ya, y esto pasa a la luz del conducto, ¿no? A la luz de estos conductos. El bicarbonato pasa acá. Y ahí podríamos decir, ok, ya tengo bicarbonato, pero esta tiene que ser tiene que ser como una solución. Entonces, ¿qué nos falta? Nos va a faltar agua. Ya, y eso es otro componente importante de esto, del jugo pancreático, ¿no? Porque va a haber bicarbonato, va a haber agua, ¿no? Y que nos va a dar una solución como tal. Ya. Entonces, una vez que que ocurre este intercambio, ¿no? El cloro penetra en la célula y se va a quedar ahí. Y se va a reciclar, porque va a servir como una llavecita, o sea, voy a decirlo así, ¿no? Como un punto de intercambio constante. Se recicla mediante esto de acá, ¿ok? Por transporte activo. Entonces, una vez que ya tenemos la salida del bicarbonato, vamos a ver qué quedó aquí con el sodio y con los hidrogeniones. Como vemos, el hidrógeno está intercambiado, ya quedó su salida y entró el sodio, ¿no? Estos iones sodio van a entrar también por cotransporte del bicarbonato, ¿no? Hacia la membrana vasolateral, ¿ok? Y estos iones sodios también son transportados por el conducto pancreático, pero sobre todo por la carga, ¿no? A través de uniones estrechas entre la célula, ¿ok? O sea, vemos aquí que hay un intercambio por acá, ¿no? El que justo les mencioné, el intercambio de los iones sodio por los iones de bicarbonato, ¿no?
Y también vamos a ver que va a entrar sodio por los espacios estrechos, más que todo por la diferencia de presiones, como les mencioné, ¿no? Este movimiento de sodio, ¿qué es lo que hace el sodio? Va a jalar agua. Recuerden eso. Si jalo agua, si muevo sodio, muevo agua, muevo H2O. Entonces, este movimiento también va a permitir que salga hacia la luz agua, ¿no? Ya. Y bueno, una vez que ya ocurre el movimiento de sodio y de bicarbonato, desde la sangre hacia la luz va a haber una gradiente osmótica que justamente es lo que necesitamos para obtener esta solución de bicarbonato de sodio, casi completamente isosmótica. Entonces, debido a este transporte, vamos a tener una solución isosmótica de bicarbonato de sodio, de bicarbonato, ¿ok? Sí, sí se entendió. Es un poquito así enrolada, la verdad, porque ocurren, como ven, ocurren varios procesos a la vez, pero como hemos visto, o sea, ocurre un intercambio entre, entre iones para poder obtener el bicarbonato, ¿ok? El origen más que todo del bicarbonato viene desde el CO2 que se encuentra en la circulación, ¿ok? Y el CO2 es intercambiado y después se segmenta, ¿no? Para poder obtener bicarbonato, ¿ok? Y protones de hidrógeno, que van a permitir el intercambio para obtener también el agua, ¿ok? Y esto nos va a generar la solución de bicarbonato de sodio, ¿ok? De bicarbonato, perdón. Ah, ok. Sí está claro, ¿no? ¿Todo bien, chicos? Sí. Ok, bueno. Ya, ahora vamos a hablar sobre la regulación de la secreción pancreática. Tiene distintos puntos que promueven la secreción. Vamos a hablar principalmente de los que provocan la secreción. Vamos a hablar de acetilcolina, colecistocinina y secretina. Ok, estos van a estimular, la acetilcolina y la colecistocinina van a estimular aquí van a estimular la secreción, al igual que la secretina. Pero, ¿de dónde viene? La acetilcolina proviene de una respuesta parasimpática vagal y también colinérgica, ¿no? Y la colecistoquinina, por otra parte, es secretada ¿por quién? Por la mucosa del duodeno. Y esto es debido a la presencia de los alimentos. O sea, ya empieza el paso del quimo al intestino, ¿no? Y la secretina, por otra parte, también viene de la mucosa duodenal, pero también del yuyuno, ¿no? Y esta es debido al nivel ácido, por los niveles ácidos del quimo, ¿no? ¿Y de dónde? De las células S, ¿ok? Ya. O sea, y sobre quiénes tienen mayor efecto? La acetilcolina y la colecistoquinina tienen efecto sobre aquí justamente de los acinos, ¿no? Ok. Ya. ¿Y para qué? Para poder estimular la secreción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas. Ahora, va a haber fases para la secreción. Tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase duodenal o intestinal. Ya, la fase cefálica como tal está relacionada a las terminaciones vagales, justamente acetilcolina y colicistoquinina, y representa el 20% de la secreción. Ok. Por otra parte, la gástrica está relacionada del 5 al 10% y esto es debido a la presencia ya de la comida, después de haber ingerido alimento. De todas maneras, si uno suma esto, vemos que no llega a ser el 100%. ¿Quién es entonces el que tiene la mayor respuesta de acción? A nivel intestinal, el duodeno, que vendría a ser ya lo restante. Si aquí más o menos es un 30% alrededor, aquí vendría a ser el 70%. ¿Y por qué? Porque está involucrado el volumen de alimento y también la respuesta de la secretina. ¿Okay? Ya. La secretina proviene, recordemos, del duodeno y del yuyuno de las células S. Ok. Esta está estimulada por la entrada del quimoácido al tener en contacto con la mucosa. Esto permite la secreción como tal de la secretina y por ende va a estimular
al páncreas a secretar bicarbonato. ¿Okay? ¿Y por qué razón? Porque tiene un pH ácido. ¿Y cuánto es más o menos lo estimado para estimular esta secreción? Un pH de 4.5 a 5. Incluso la secreción puede llegar a ser más abundante si el pH de este quimo llega a ser de 3. ¿Por qué? Porque se va a buscar obtener un medio alcalino o cercano al valor de 7. ¿Con qué? Con la secreción de bicarbonato, porque justamente el bicarbonato es quien va a neutralizar. ¿Y cuánto sería este valor de pH? Entre 7 a 8. Lo ideal vendría a ser a la media 8, pH 8, que vendría a ser ya un pH alcalino. Ya. Por el otro parte, la colecistoquinina estimula la secreción de enzimas digestivas. ¿Y dónde proviene también? De las células I. Ok. ¿Y cómo actúa? ¿Ante quiénes actúa? Ante la presencia de proteasas y de peptonas, que de dónde provienen? De la secreción, de la digestión parcial de proteínas y de ácidos grasos, ¿no? También vendría a ser otro estimulante de estas secreciones, ¿no? De la enzima pancreática. O sea, vemos que está justamente, esta reacciona a la entrada del quimo en relación a su pH, mientras que la colecistoquinina reacciona en valor al contenido, ¿no? Si es abundante en proteínas, si por ejemplo ese quimo proviene de la ingesta de abundantes carnes o de repente de una dieta altamente proteica, entonces sí va a estimularse más su secreción. Ya, ¿qué más? Y bueno, y eso es más o menos cómo se estimula la secreción de las enzimas pancreáticas. Ahí sí vamos bien, ¿no? ¿Se entendió? ¿O repito alguna parte aquí? Aquí no sé si está bien. Ya, bueno. Entonces, eso es más o menos el proceso, ¿no? Para resumirlo, diríamos que primero ahí tenemos la cefálica, las terminaciones vagales, estimulación por la ingesta de los alimentos. Aquí ya una persona comió. Más o menos cuánto ocurre esta estimulación, alrededor de 30 minutos después. ¿Ok? Ya. Luego de ello, aquí ya tenemos nuestro quimo. Una vez que aquí el bolo alimenticio ya pasó por los procesos, por el jugo gástrico, etcétera, y tenemos nuestro quimo. Ahora el quimo va a pasar hacia el duodeno. Y una vez que llega aquí, va a actuar la colecistoquinina y la secretina. ¿Ok? Entonces la colecistoquinina va a actuar sobre los acinos, estimulando dependiendo de las concentraciones de proteínas o de otras sustancias, ¿no? Bueno, o de otros tipos de alimento, ¿no? Para poder secretar las enzimas pancreáticas, ¿no? Si hay presencia de grasas, presencia de proteínas, etcétera, enzimas pancreáticas, ¿por quién? Por colecistoquinina. ¿Ok? Y después viene la secretina. La secretina va a reaccionar al contenido del quimo, va a reaccionar a su pH. Y al observar que el quimo tiene un pH de 4.5 a 5, va a estimular la secreción de bicarbonato para neutralizarlo y obtener un pH alcalino, ¿no? Entonces, todo ocurre en simultaneidad, ¿no? Y de esta manera vamos a tener la liberación del jugo pancreático. ¿Ok? Ya, ok, chicos. Y bueno, y como potenciador de esto, recuerden acá la secretina vendría a ser la parte duodenal. Esta es la parte gástrica, ¿no? Ok, bueno. Y ahora vamos a hablar de la fisiología biliar. Okay. La vesícula biliar sobre todo, ¿dónde se ubica? En la parte superior derecha del abdomen, debajo del hígado. ¿Cuánta bilis secretamos al día? La media es alrededor de 600 a 1000 mililitros por día. Ya. ¿Y cuáles son sus funciones? Digestión y absorción de las grasas sobre todo. En resumen es eso, pero tiene otras funciones aparte, almacén de la bilis, concentración de la bilis y eyección de la misma. Ok.
Ya. Bueno, para hablar de la eyección de la bilis, hay que tener en cuenta que la vesícula biliar comienza alrededor de 30 minutos después de la ingesta de los alimentos ya a estimular esta secreción. ¿Y por quién? Porque, de quien ya hemos hablado, ¿no? De la colecistoquinina, porque esta es la que reacciona en base al contenido del bolo del quimo, ¿no? Entonces, una vez que se estimula la contracción de la vesícula biliar, hay una relajación del esfínter de Oddi, ¿no? Que es el que permite la expulsión de la bilis hacia el duodeno. Y ojo que hay que tener una cosa en cuenta aquí, que uno no puede expulsar la bilis a menos que el duodeno está relajado, ¿no? Tiene que haber una presión baja. No puede haber una presión alta al momento de la eyección de la bilis. ¿Ok? Eso es importante también. Ahora, ¿por qué razón es necesaria? Porque ayuda a emulsionar las grasas de los alimentos, lo que convierte a estas grasas en partículas más diminutas y que son atacadas ¿por quién? Por las lipasas pancreáticas. O sea, facilita también el trabajo de las enzimas pancreáticas, la lipasa pancreática, para poder reducirlo de tamaño y facilitar la absorción en el intestino. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Ahora, bueno, como tal, la composición de la bilis. Recordemos que la bilis está compuesta por sales biliares, colesterol, fosfolípidos y pigmentos biliares, sobre todo la bilirrubina. Ya. Las sales biliares son el principal componente, es el 50% como tal. Es la propiedad fundamental que permite la emulsión de los lípidos, ¿ok? Y como tal, esto va a tener es anfipático y va a tener por eso una parte que es hidrosoluble y otra parte que es hidrofóbica. O sea, y hidrofílica, hidrofóbica, recuerden eso también, ¿no? Eh, ¿Qué más? Después van a ver el colesterol y los fosfolípidos que son segregados también por la bilis en pequeñas concentraciones, sobre colesterol en pocas concentraciones, más que todo fosfolípidos, ¿no? 40%. Y esto permite la formación de las micelas. Estas micelas van a poder ser absorbidas con mayor facilidad en el intestino, ¿ok? Y bueno, la bilirrubina es el que da el color de las heces. ¿Pero qué es? Es un producto del metabolismo de la hemoglobina. O sea, ya es lo que le da el color amarillento a negruzco a las heces, ¿ok? Y que se agrega en la bilis y que también es un indicador. Recordemos que si nosotros tenemos altos niveles de bilirrubina, estamos teniendo un síndrome que se llama ictericia, ¿no? Síndrome ictérico, ya. Y es una señal también de problemas hepáticos. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la relevancia clínica vendría a ser eso, que nos indica si hay niveles elevados de bilirrubina, el paciente está teniendo problemas hepáticos, obstrucción probablemente de los conductos, de las vías biliares, ¿no? Tal vez una pancreatitis, etcétera. ¿Qué más? Ahora vamos a ver lo que es la regulación de la secreción de la bilis. Como tal, la bilis es donde proviene, va a provenir de los hepatocitos, ¿ok? Del hígado. En el hígado es donde ocurre la síntesis y secreción de la bilis, no en la vesícula biliar, porque debemos recordar que las funciones de la bilis, ¿qué es? Almacenarla, concentrarla y eyectarla, no va a producirla, la almacena, eso hay que tener bien en cuenta para no confundirnos, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que como tal el hígado secreta de manera constante lo que ya hemos hablado, de la bilis. Ya, ¿y de dónde? Los hepatocitos. Estos, aquí empieza la acumulación de los distintos componentes ya, sales biliares, colesterol, los fosfolípidos, los pigmentos biliares, la bilirrubina, etcétera. También hay presencia de iones y agua, pero en menos valor, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y como tal, aquí ya en el hígado tenemos una bilis que no está concentrada, ¿ok? Después la bilis fluye del hígado hacia la vesícula biliar a través de los conductos biliares. Al llegar a la vesícula es donde empieza a almacenarse y a concentrarse, ¿ok? ¿Y esto cómo ocurre? Porque en la bilis en la vesícula biliar se van a reabsorber los iones y el agua para hacer más concentrada esta secreción, ¿no? Entonces,
en esta concentración va a llegar después la colecistoquinina, ¿ok? Que es estimulada por el quimo, por la presencia del quimo, y es lo que da la señal para que pueda ser secretada hacia el duodeno, ¿ok? Siguiendo las vías biliares, después llegando al sistema biliar, ¿no? Después pasa por el esfínter de Oddi, justamente ahí en la ampolla duodenal, donde también se encuentra con los conductos pancreáticos, ¿no? Para poder ser secretados, ¿no? Y aquí justamente al llegar al duodeno es donde la bilis va a empezar a emulsionar las grasas y va a volver más solubles a los lípidos, por así decirlo. ¿Sí? Pero una vez que ya hicieron su función de reducir las grasas, ¿a dónde va esa bilis? ¿Se queda ahí y va a las heces? ¿Toda esa bilis va a ir hacia las heces? No, no toda. Una gran parte se recicla y regresa a través de la circulación enterohepática, ¿no? Y cuando se ha completado esta reabsorción de los lípidos, sobre todo, ya. Al ocurrir esta reabsorción, entra la circulación portal, va a ser vertida de nuevo al hígado y va a haber una extracción de las sales biliares desde la sangre portal. No, entonces hay una recirculación de esta bilis y lo cual hace una reducción de la demanda de la bilis como tal. O sea, no es necesario estar secretando grandes cantidades de bilis, sino simplemente hacer un reciclaje por la vía enterohepática para poder secretar bilis de nuevo. Y así sucesivamente hasta volver a iniciar el ciclo. Cada vez que ingerimos alimentos estamos en el proceso de digestión. ¿Ok? ¿Quedó claro esto de acá o alguien necesita que lo repita? ¿O todo bien aquí? ¿Todo bien, María, Solange, Luis? Ok. Ya, entonces como que antes de pasar hasta última diapositiva, a ver, como para recordar, ¿no? ¿Quién me puede mencionar cuáles son las enzimas proteolíticas del páncreas? Son 3. Alchado o cualquiera que alce la mano. Como repasar antes de pasarles el post. Ver. Ok, ya. Bueno, si no se acuerdan, no hay problema. Ya, para volver a verlo, aquí está. Ya. Las proteolíticas, o sea, son las que agregan las proteínas. Tripsina, quimiotripsina y carboxipoliptidasa. Recuerden que la forma inactiva es el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y el procarboxipolipeptidasas. ¿Ok? Perdón si un poquito me trabé. Sí, como ven, el nombre es algo largo y un poquito complicado de pronunciar, pero sí, esto es como tal. Hay que recordar esto. ¿Por qué? Porque son las que degradan las proteínas. O sea, sí, les podrían comentar, por ejemplo, un paciente tras la ingesta de 2 o 3 kilos de carne de res. ¿Cuáles serían las enzimas pancreáticas que se encontrarían elevadas para poder digerir o iniciar la digestión química de estos alimentos? Las proteolíticas de la milasa pancreática, lipasa, colesterol esterasa o quimiotripsina o tripsinógeno. Estaríamos hablando de tripsina y quimiotripsinógeno en ese caso. De la misma manera, si hablamos de una dieta, si se hace una ingesta de grasas, vamos a tener mayor concentración de lipasa. Eso sería en respuesta al tipo de dieta que está siguiendo también el paciente, ¿no? También tomar en cuenta que el bicarbonato como tal
es importante para poder hacer una alcalinización del quimo, para después pasar a lo que vendría a ser el kilo y tener un medio de un pH alcalino en esta zona y evitar lesiones también, ¿no? Porque el duodeno, bueno, como tal, todo el intestino no está adaptado para tolerar niveles bajos, niveles tan ácidos, ¿no? Va de 4.5 a 5 y 3 incluso ya es bastante ácido, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, eso ya vendría a ser todo por la sesión de hoy, chicos. Ahorita vuelvo a pasar el post-test y apenas lo terminan de resolver, lo resolvemos juntos. Lo voy a pasar por acá en el chat. También en WhatsApp. Aquí. Ok, listo. Tienen, a ver, sí, 10 minutos igual.
Ok, chicas, 2 minutos más y cierro el test. Ahorita voy a poner compartiendo pantalla. Ya, ok, chicos. Ya, a ver. Bien. Ok, primera pregunta. Ya esto es como casi clínico, ¿no? Paciente de 35 años, tras realizar ecografía abdominal en el cuadrante superior derecho, debido a náuseas y dolor intenso tras consumir alimentos grasos, se confirma la presencia de cálculos biliares que bloquean el conducto biliar común. ¿Qué enzima pancreática es probable que esté elevada en los análisis de sangre? Ok, aquí vamos a recordar que estamos hablando de un paciente que acaba de consumir alimentos grasos. Entonces, pensemos, amilasa no, porque está relacionado a carbohidratos y no de las grasas. Tripsina tampoco, porque está relacionado a proteínas. Fosfatasa alcalina tampoco, y pepsinógeno no, porque se la vamos a encontrar en el estómago. Entonces vendría a ser la lipasa. Lipasa pancreática, recuerden eso, ¿no? Ya, ¿qué más? Después, siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal componente de la bilis? Ya, recordemos que el principal componente de la bilis vendrían a ser las sales biliares. ¿Ok? ¿Cuánto? En un valor del 50%. ¿Ok? En los otros componentes, ¿quiénes son? También está aquí, bilirrubina, secretina no, estatinas tampoco, colesteroles sí y fosfolípidos. Colesterol en un 4% y fosfolípidos en otro 40%. Ok. Sales biliares para degradar las grasas, los lípidos, ¿no? Y el colesterol para formar las micelas, que facilitan la absorción de las grasas, ¿ok? Eso ya va a ser más adelante a lo largo del intestino, ¿no? ¿Y cuál es la función principal del bicarbonato secretado por el páncreas? ¿Activar enzimas pancreáticas? No. ¿Emulsionar grasas en el duodeno? No. ¿Neutralizar el contenido del ácido proveniente del estómago? ¿Favorecer la absorción de agua en el intestino grueso? Y todas las anteriores. Vendrían a ser la C, neutralizar el contenido ácido proveniente del estómago, porque recuerden que el objetivo es que el pH en el duodeno, en ese segmento inicial, ya sea entre 7 a 8, que vendría a ser eh, un pH alcalino más que todo, ¿no? 8 es alcalino, ya, de 7.5 ya estamos hablando de un pH neutro, ¿no? 7.44, perdón, 7.4, ¿ok? De 7.35 a 7.45 ya es un pH neutro, ¿ok? ¿No? Y ya más arriba de eso ya tendremos alcalino, ¿ok? Favorecer la absorción de agua en el intestino grueso, no, esto no tiene nada que ver, todas las anteriores no. Activar enzimas pancreáticas, no. Ok, eso ya vendría a ser la activación de las enzimas pancreáticas, más que todo de las proteolíticas, de las proteínas, pero eso es relacionado a otro. Okay. Después, ¿cuál es la
función principal de la amilasa producida por el páncreas en la digestión. Ya. Romper proteínas en péptidos más pequeños. No, eso ya vendría a ser de las enzimas proteolíticas, ¿no? Ok, emulsión de grasas. No, eso ya es de la lipasa pancreática. Y si no, vamos a ver eso en base a la bilis, ¿no? Activar enzimas inactivas en el duodeno. No. ¿Ok? Entonces es descomposición de los carbohidratos en azúcares más simples, ¿no? ¿Qué más? Ya, y esta última pregunta que es como un casito clínico. No, un paciente masculino de 52 años se presenta en el servicio de urgencias con un dolor abdominal intenso, localizado en el cuadrante superior derecho. Cuadrante superior derecho nos está dando ya índice de qué es a la altura del hígado. En la altura del hígado o relacionado al hígado o posiblemente también por el duodeno. Pero pensemos más en eso, ¿no? Y que se irradia hacia la espalda. ¿Okay? Refiere que el dolor comenzó de manera súbita después de una comida copiosa en grasas. Además, presenta náuseas, vómitos y fiebre. Está con fiebre, 38.5. En el examen físico se observa ictericia, sensibilidad en el área del epigastrio y en el hipocondrio derecho. Que todo nos está ya dando índice que probablemente sea un problema de la vesícula. La ictericia, recuerden que es por niveles elevados, ¿no? De la bilis, ¿no? Ok, y esto puede ser porque hay una alteración en los conductos biliares o una obstrucción o cálculos que pueden alterar a la vesícula biliar o los conductos biliares, ¿ok? Ya, en los exámenes de laboratorio muestran niveles elevados de amilasa y lipasa sérica, así como aumentos de la bilirrubina directa. La ecografía abdominal revela la presencia de cálculos en la vesícula biliar y dilatación del conducto biliar común. ¿Qué hormona se libera en la respuesta a la presencia de grasas en el intestino delgado y estimula la secreción de la contracción de la vesícula biliar? Ya ven. Si se dan cuenta acá, todo esto de este casito podemos encontrar varias cosas, ¿no? Podemos hablar de cómo se secreta la bilis, en qué procesos, qué enzimas están relacionadas, ya, o qué hormonas están relacionadas. Y en este caso nos está hablando qué está estimulando la liberación de la bilis como tal y la contracción. ¿Y de quién estaríamos hablando? ¿De secretina? No, la secretina está relacionada a la secreción del bicarbonato. Gastrina, no, eso es del estómago. Somatostatina, no. Pepsinógeno, no. ¿Qué hace la colecistoquinina? ¿Recuerdan cómo se lo separé? La colecistoquinina reacciona al contenido del quimo y la secretina en relación al pH, para entenderlo, ¿no? Entonces, si yo tengo una estimulación para la liberación de las enzimas pancreáticas por la presencia de grasas, ¿quién vendría a ser? Y la contracción, aquí dicen, claro, la contracción de la vesícula biliar, esta vendría a ser la colicistoquinina. ¿Ok? Sí se entendió, chicos, ¿no? ¿O todo bien? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Ya, bueno, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y bueno, éxitos ya en su examen, ya en su final. Mucha suerte. Igual, buenas noches para ti, Solange. Chaucito. Voy a dejar de compartir.